y yo. ¡Qué sorpresa, Lucy! En 2022, la primera cinta sobre Meghan fue un éxito en taquilla, inesperado para algunos y bastante predecible para alguien como yo. Según fuentes oficiales, el título costó 12 millones de dólares, a los que habría que sumarle aproximadamente otros 10 millones como tope de gasto en publicidad, que ahí rara vez se sabe lo que invierten realmente las productoras. Asumiendo que Meghan contase como tope con unos 22 millones, su recaudación de 180 millones de dólares fue un éxito rotundo para la productora porque los cabronazos de Universal se llevaron la friolera de 45 millones de dólares limpios. Todo esto sin contar el merchandising derivado de la muñeca homicida que incrementaría considerablemente los beneficios de los agresivos wokes de Universal y de Blumhouse Productions. El vídeo que hice en su momento sobre Meghan también fue un pequeño hito en mi canal. Os invito a repasarlo, pero destacar que entre sus bocadas destaqué una de las cosas más alarmantes de la cinta, la incitación sibilina hacia la pederastia. Algo que enfureció a los wokes y demostraron lo absolutamente perversos que podían llegar a ser. Agarraron un vídeo que denunciaba la pederastia, cogieron las imágenes de la niña protagonista Cady, interpretada por Violet McGray, junto con Meghan, y denunciaron el vídeo por utilizar fotos de menores para incitar a la pederastia. Una jugada magnífica que causó la retirada del vídeo y posteriormente la desaparición de los comentarios, pero que los wokes se tuvieron que comer porque una vez más fueron derrotados. Pero tengo que admitir que denunciar por incitación a la pederastia a un vídeo que precisamente denunciaba la incitación a la pederastia es una genialidad de jugada y una broma perversa que precisamente delata la absoluta falta de escrúpulos y ética de los wokes. Ellos están aquí para ganar la batalla cultural, y cualquier táctica es válida. La decencia no forma parte de su agenda. Lo simpático aquí es que todas las políticas woke que tenía Meghan se han potenciado salvajemente en Meghan 2.0, salvo el baneo del tabaco porque los cigarrillos ya estaban completamente ausentes en la primera, y aquí sigue igual. Y también tenemos la excepción de las armas de fuego, que aquí tienen mucha más presencia que en la primera parte. Pero ciertos asuntos, como el de las machomujeres o el de la pederastia, que eran los más sangrantes en Meghan, son muchísimo más obvios, peligrosos y agresivos en Meghan 2.0. Una cosa graciosa de este despropósito es que Gerard Johnston, el director de la primera entrega, es quien se ocupa tanto del guión como de la dirección de la segunda parte, desplazando en términos de guión a James Wan. No, espera, pónmelo bien. Mucho mejor. El creador del sucio universo Warren y a Kela Cooper, la guionista principal de la primera entrega, que tiene en su currículo cosas tan woke como Jupiter's Legacy o Star Trek Strange New Worlds. Esto no lo estoy comentando por nada. Resulta muy gracioso que una película dirigida y guionizada por un hombre sea mucho más misándrica que su predecesora, que está guionizada por una mujer. En esta segunda parte, no solo repite Gerard Johnston como director y guionista, además de James Wan y el engendro de Jason Blum como productores. También repiten Jeff McEvoy en la edición y buena parte de los actores originales. Básicamente todos los que no murieron en la primera entrega repiten en sus papeles, lo que incluye a Violet McGray como Cady, Alison Williams como Gemma, Brian Jordan como aliade de Construide, Jim Van Epps como Negra insufrible saberlo todo y finalmente Amy Donald y Jenna Davis como el cuerpo y la voz de Meghan respectivamente. En Meghan 2.0 repite gran parte del equipo original, ofrece algo distinto a la primera parte y tiene su propia personalidad. Es más espectacular y tiene mucho presupuesto. ¿Qué podría salir mal aquí? Pues absolutamente todo, porque da igual que tengas buenas ideas, que ofrezcas una historia de redención, buenos efectos prácticos, que metas muchos guiños a otras películas de ciencia ficción o muestres respeto por los años 80. Una cantidad exagerada de propaganda woke del tipo más vil y repugnante que puedes imaginar, y pasamos de una película que cuesta 12 millones de dólares y recauda 180 a una que cuesta 25 millones de dólares y recauda 21. Así que, dentro alerta spoilers, dentro alerta woke y dentro alerta pedo. Aunque el primer Meghan me gustó, y de hecho lo recomendé en su momento,
Esto no me limita a la hora de sacarle la propaganda woke a un producto, porque soy consciente de dos cosas. La primera es que si un producto woke te gusta, eso no lo exime de ser woke. Y la segunda es el fenómeno que yo llamo la escalada woke, y consiste en que si un producto woke triunfa, de tener secuelas o continuaciones, cada una de ellas va teniendo más y más propaganda woke hasta que se vuelve un panfleto de activismo político absolutamente insoportable. Ejemplos de manual de este fenómeno serían las series de televisión de Harley Quinn y The Boys de Warner Bros. Y Amazon respectivamente, que empezaron siendo divertidas a pesar de su carga woke y ahora son sendas pesadillas cuyo visionado es una tortura salvo que seas un fanático de las políticas woke. Pues Megan 2.0 es una víctima de este fenómeno que acabo de describir. La primera película tenía bastante carga woke y aún así funcionó, pues los de Blumhouse Productions y Atomic Monster pensaron que era más que evidente que a la primera le fue muy bien debido a lo woke que era, así que en la segunda parte pensaron, vamos a potenciarlo todo a lo bestia. Y luego la película terminó como terminó, siendo pura basura woke y un fracaso sonado. En este caso, hablando de la propaganda, debo de empezar con la parte más potente, amoral y obscena de la película. La normalización de la pederastia. Esta normalización ya pegó muy fuerte y desde el principio de la primera propaganda que hubo de Megan 2.0, que ya era obscena, y esta propaganda diabólica ya está en el tráiler y en la promo de la película. Dentro secuencia. Es una princesa guerrera que está todo buena. En efecto, un tipo gordo y con peluca rubia de mujer se refiere a Megan como una princesa guerrera que está todo buena. Esto que acabáis de ver es una de las partes más perversas de Megan 2.0 y ni siquiera está en la película. Cuando digo que no está en la película no me refiero a que haya aparecido primero en el tráiler, es que solo está en el tráiler en el que aparece. En la película fue eliminado, y me pregunto si fue porque el tráiler causó más repugnancia de la debida. El tráiler, como es más potente en esto que la propia película, e incluso más perverso, hay que explicarlo bien. En el tráiler que menciono, tenemos esta frase sobre Megan, personaje que tiene el físico de una niña preadolescente. Es una princesa guerrera que está todo buena. Comentario que es de carácter totalmente sexual. Nuestra robot asesina no solo posa como una diva con posturas que claramente son del tipo sé lo buena que estoy, lo que quiere decir sexuales, sino que va diciendo burradas de tipo sexual y en el mismo tráiler y en las promos se la califica como zorra, orgullosamente además. También he podido comprobar que esto no solamente pasa en el tráiler que os acabo de poner, pasa en todos los tráilers de Megan. Pero detengámonos en esto. Los trailers ya nos están diciendo sin pudor alguno que se puede mostrar a un personaje que parece una menor como algo sexual. Se puede juzgar su cuerpo con el mismo deseo y parámetros que se le aplicarían a una mujer adulta. Y para rematar se asume que es una zorra en el amplio sentido de la expresión, e incluso a un nivel superior al de personajes adultos, ya sean cibernéticos o de carne y hueso. Hay que recordar que en el Megan original, Megan no era precisamente una zorra, era una slasher, una especie de Chucky cibernético, proceso que casualmente el propio Chucky sufrió en el remake, en el que se convertía en una máquina cibernética asesina. Pero prosigamos. La otra parte aún más preocupante es que precisamente el comentario de Megan de que es una princesa guerrera que está todo buena, lo dice un tipo travestido como parte de un grupo de fans que parecen celebrar que Megan ahora sea de los buenos. Este detalle es más pernicioso porque eso lo dice, y no es casualidad, un hombre gordo travestido. Aquí ya estamos presenciando algo sobre lo que llevo años advirtiendo, que se está tratando de colar a la pedofilia como una orientación más dentro del colectivo LGTBIZ/GT Super, algo que puede acabar destruyendo las asociaciones de defensa de los derechos de los homosexuales y la imagen de los propios homosexuales, de los cuales la inmensa mayoría solo sienten repugnancia ante este tipo de cosas. Este es un verdadero caballo de Troya que los woke les están colando a los gays y va a terminar muy mal. Con defensores del colectivo LGTBIZ/GT Super como los wokes no hacen falta enemigos. Lo que estoy comentando tiene mucha más coña cuando lees declaraciones del director Gerard Johnston comentando que era consciente de que Megan por alguna razón era una especie de pequeño icono dentro del colectivo LGTBIZ/GT Super.
Curiosamente, cuando llega la hora de ver Megan 2.0, me encuentro con que este tipo de propaganda que se apoderó de la promoción tarda muchísimo en aparecer. Megan como pequeño robot asistente mal hablado es bastante divertida, y cuando finalmente entra en modo zorra, voy a decir que queda raro. Se supone que el personaje ha progresado hasta el punto de que empieza a tener conciencia del valor de la vida humana, y es cada vez menos proclive a matar, e incluso intenta disculparse torpemente como hace en esta escena. Dentro secuencia. Oye, ¿te acuerdas de cuando te estrangulé y prendí fuego al laboratorio? Quiero que sepas que no volverá a pasar. Te lo agradezco mucho. Culpando además de sus asesinatos a su propia programación y al mero hecho de que la Megan de la primera entrega, a nivel de inteligencia artificial o de desarrollo de esta, era una especie de versión bebé en comparación con lo que vemos en la secuela. Lo que no comprendo y no tiene sentido, como muchas cosas en la película, es por qué Megan adquiere un cuerpo ligeramente más alto, con un poquito más de curva, si luego su comportamiento y aptitud es el de una mujer adulta, pero sexualmente desatada, agresiva, deslenguada y con actitud cool. Resulta perturbador que el único personaje femenino que va moviendo las caderas de forma sexual y contoneándose de entre los buenos sea precisamente una criatura con forma de niña preadolescente. Más aún cuando tiene que luchar contra una robot de apariencia adulta como Amelia, interpretada por Ivana Shachno. Otra cosa curiosa aquí es que más allá de las poses sexuales me encuentro con la sorpresa de que casi todas las barbaridades de tipo sexual que dice Megan ya fueron dichas en los trailers, dejando muy pocas que sean nuevas para la película. Hasta Megan tiene un baile en la secuela en la que se ve el lado más genuinamente infantil y tierno de este personaje cuando se ve que baila para un público entregado en un acto de robótica y ella es un robot fingiendo ser una chica que finge ser un robot. Megan, baja de ahí, se supone que es una misión encubierta. Curioso. Aquí el entusiasmo de Megan al sentirse adorada por la gente fue algo bastante entrañable, y casualmente uno de los mejores momentos de la película. Para terminar con esta propaganda woke sobre el blanqueamiento de la pederastia, tengo que desmontar una argumentación que pueden dar los wokes y que ellos mismos se meten en una trampa al intentar meterte a ti. Un woke podría decirte, ¿qué más da? Megan es una fembot ojinoide. No es real. No se puede proyectar lo que representa Megan en una niña de verdad. Yo respondería esto, dejando a un lado que sí se pueden modificar las pautas de la población y modificar el comportamiento de la gente mediante la ficción, pregunto a los wokes, ¿por qué entonces existe vuestro ensañamiento con la figura de la loli en los mangas y animes? Son personajes de ficción, por ejemplo, un demonio que tiene 3000 años de edad pero luce como una lolita. O la propia Chi del manga Chobits, que aunque está más desarrollada que Megan físicamente, también es una fembot con aspecto de lolita, y encima es de un manga romántico. A esa ginoide le van a poner a punto los engranajes. Aquí un woke, como perverso que es, puede acusarme a mí de hipócrita por decir que Megan blanquea la pederastia mientras que simultáneamente defiendo la figura de las lolis. Como un woke no tiene moral, no ve hipocresía en hacer justo lo contrario a lo que me achaca. Lo que en el sentido filosófico sería lo mismo que está haciendo el woke. Pero no es aquí, porque ahora llegamos al kit de la cuestión. Una loli es una figura infantil sexualizada pero irreal. No tiene equivalente en el mundo real, porque tanto en estética como en comportamiento no existen menores así. Como mucho podría considerarse un sustitutivo ficticio de una lolita real. Cosa que no sucede con Megan. Ahí está el punto diferencial. Su aspecto y estética, sobre todo lo referente a su cuerpo, son iguales a niñas reales. Luego no es un sustitutivo irreal de una lolita de carne y hueso, sino algo siniestramente parecido. Hay que recordarles a los wokes que en ambas películas de Megan la fembot es confundida con una niña de verdad. E incluso tengo que añadir que cuando NECA, compañía juguetera cada vez más infame, decidió comercializar una muñeca a escala 1:1 de Megan, lo que significa tamaño real, varios fans diciendo que parecía un producto pensado para pederastas, y en mi opinión no estaban muy desencaminados. Así que quedaos con esto. Mayormente, una loli es una figura sustitutiva e irreal, mientras que Megan puede hacer que se mire con deseo a una niña real al ser siniestramente muy parecida a una. Por lo que hace que un depravado con estos gustos se pueda centrar en el producto auténtico, por decirlo de alguna manera.
efecto que no causan las lolis. Como veis, no es lo mismo, y con esta explicación os acabo de dar las herramientas para desmontar a cualquier woke en este apartado. Me pregunto qué pensará James Gunn de este asunto. Para bajar un poco de intensidad antes de tocar las propagandas woke más potentes que nos quedan, como por ejemplo el tema de las mujeres Gary Stu, vamos con dos cosas menores, al menos en comparación con estos temas tan potentes. Aquí serían las políticas antitabaco y las políticas antiarmas de fuego. En el caso del tabaco seguimos con un smoke ban perfecto, ni un solo cigarro en toda la película como pasó en la primera parte. Recuerden, el tabaco mata y hay que eliminarlo, no como matar. También es gracioso que hagan publicidad de marcas de café cuando está sobradamente demostrado que el consumo de café está muy relacionado con las patologías cardíacas, el cáncer y también puede matarte por sobredosis. Supongo que compañías como Starbucks no financian al Partido Republicano como se hacen las tabacaleras. En el Megan de 2022, esta ausencia se notaba poquísimo al tratarse de una película con pocos personajes y algunos niños. En cambio, en esta segunda parte chirría mucho más, a pesar de tener la misma censura. La clave es el contexto. Al principio de la película tenemos a Amelia matando musulmanes como si no hubiera un mañana. Musulmanes terroristas que se dedican a beber alcohol que al parecer tampoco mata, jugar a las cartas y mirar el móvil. Ya se nota muchísimo la ausencia del tabaco. Ya que estoy hablando de musulmanes, aunque estos tipos son claramente terroristas musulmanes, nunca veréis que en la cinta se digan las palabras musulmán e islam. Me dan ganas de hacer el yihad contra los wokes por cobardes y por rastreros. A medida que se desarrolla la película, vemos un ambiente policial, con agentes del FBI, espionaje y fiestas de mega ricos. Pero una vez más, ningún cigarro. Y creo que es fácil de entender por qué en esta película se nota muchísimo la ausencia que acabo de mencionar y explicar. Seguimos con otra cosa que estaba ausente en el primer Megan, y aquí aparece pero está minimizado: las armas de fuego. Cierto que en Megan 2.0 hay secuencias con armas como las confrontaciones con los terroristas musulmanes antes citados y con el FBI, pero cualquier oportunidad que se les presente para matar a golpes con armas blancas o que las armas de fuego sean sustituidas por armas futuristas de corto o de largo alcance, pues fuera armas de fuego. Por mucho que el manta de Gerard Johnston haya intentado disimularlo, se nota. Demasiadas situaciones en las que sería muy útil tener armas de fuego, pero no aparecen. Incluso aunque estemos hablando de personajes que estén perfectamente capacitados para usarlas. Un absurdo, y no un absurdo cualquiera, un absurdo woke. Ya toca otra de las propagandas más potentes de la película: las mujeres Gary Stu. Recordar que esto ya estaba presente en el primer Megan, pero se potencia mucho en la segunda parte. Repasaros el vídeo que hice sobre la primera entrega para recordar que en Megan me encontré con que, salvo en algunos matices o momentos, Violet McGraw en el papel de Cady era un niño, mientras que Allison Williams como su tía Gemma era un científico loco que además coleccionaba figuras y juguetes de robots con el mismo estilo que un friki masculino. Pues vamos a potenciar esto. Ahora Cady ya es un chico hecho y derecho, artista marcial de Aikido, masculina y fan de las películas de terror ochenteras y de Steven Seagal. Vamos, lo habitual en una niña preadolescente americana. Lo único que tiene de niña es su aspecto y alguna que otra conversación con Megan donde actúa como una niña. Pobre criatura, porque esta actriz ya actuó en otras dos basuras woke recientes, Thunderbolts y Viuda Negra. Menudo carrerón le está quedando. Con Gemma, pues otro tanto. Aunque le intenten disimular su condición de Gary Stu femenina, poniéndole una relación sentimental con un hombre, concretamente tenemos a Aristol Atari como Christian, gracioso que alguien se apellide Atari en una película de ciencia ficción como esta, pues Gemma está hecha todo un señor. Es la jefa de su empresa, ella manda, es más guapa que tú, es mejor, más lista que tú y mea más lejos que tú. La única escena en la que aparece, con apariencia femenina sexy, Megan prácticamente le dice que es un putón para que se vea que está mal que una mujer sexy vista de forma sensual. ¡Qué cosas! Gemma y Cady protagonizan algunos momentos ampliamente vergonzantes. Por ejemplo, contemplarás atónito cómo una mujer y una niña, con algo de ayuda, ponen en jaque a agentes del FBI altamente entrenados, llegándose a ver escenas que dan amplia vergüenza, como Cady desplazando más de 1 metro a un agente del FBI de un solo golpe, y eso que es una niña. Cerca del final de la película, Gemma tiene otro momento de gloria cuando es poseída por Megan, por decirlo de alguna forma porque no sé exactamente lo que pasa, pero es para que me entendáis, y despacha a decenas de hombres ella sola sin sufrir daño o agotamiento.
Además se insinúa que lo disfruta sexualmente. Qué raro, tus neurotransmisores me dicen que estás desconcertada, pero muy excitada. Bueno, ya vale. En fin, cosas de tipos duros. Que no falte tampoco la sororidad entre hermanas, que es más ciencia ficción que la figura de Mega cuando vemos que las únicas personas que son totalmente fieles a Gemma son Cady y Tess, todas mujeres, lo que se contrapone con los hombres que son mayormente amenazas con las que hay que enfrentarse de una forma u otra, o en su defecto aliades totalmente deconstruidas como el caso de Brian Jordan Álvarez como el insufrible Cole, que además hace sus pinitos con el travestismo, para deconstruirse un poco más. Algo relacionado con esta propaganda de las mujeres Gary Stu, por si no os quedó claro a lo que me refiero con el concepto de mujeres Gary Stu, un Gary Stu es el equivalente masculino a una Mary Sue. Cuando las llamo mujeres Gary Stu, estoy diciendo que ya son Gary Stus al estar tan sumamente masculinizadas. O sea, son personajes sobrados, como lo pueden ser las Mary Sue o los Gary Stu, pero claro, como son muy masculinas, las tengo que llamar Gary Stu. Esto ya lo dije en algún vídeo, pero es por si lo hubierais olvidado. Seguimos. Algo relacionado con esta propaganda de mujeres Gary Stu, pero que es más civilino, es la representación sexual y estética de las mujeres de carne frente a las de metal. Mientras que las de carne y hueso son Gary Stus, Boss Girls y de todo menos mujeres, se da la casualidad de que Megan va por ahí toda pizpireta exhibiendo su sexualidad de... ¡La princesa guerrera que está tan buena! El otro personaje que va exhibiendo constantemente su sexualidad y un cuerpo sexual es Ivana Sagno, en su papel de Amelia. Un extraño caso de travestismo ver a mujeres comportarse como hombres duros y a robots comportarse como mujeres. Cuanto menos gracioso que las fembots sean las femeninas del reparto. Aunque también hay otro mensaje aquí. Amelia es la ginoide más femenina de todas. Y no es otra cosa más que una marioneta controlada por hombres, aunque inesperadamente al final se revela para liberar una IA de 1984 que absurdamente tiene poderes cuasi divinos y que es la IA original que dio lugar a Megan y Amelia. Pero no deja de ser el plagio número 358 de Skynet, quien ya era un plagio de la Allied Master Computer del relato No tengo boca y debo gritar. Que la IA de esta película fuese de 1984 debería darnos una pista de su vinculación con Skynet. Pero el mensaje está ahí. El personaje más sexual de la película es solo una marioneta de los hombres que usa su sexualidad para eliminar a otros hombres. Hablando de cómo Amelia se aprovecha de su sexualidad para seducir hombres, hay un momento en la película en la que para seducir a un hombre blanco heterosexual recurre al aparente truco de bajar su IQ asumiendo que las mujeres estúpidas les resultan más atractivas a los hombres. Esto es una especie de broma o guiño a otra película con robots y relaciones con hombres blancos heterosexuales llamada La Acompañante. En ambos títulos pasa lo mismo, pero exactamente lo mismo. Parece que Megan es un giro de tuerca, pero no, se trata de la misma situación. Lo voy a explicar. En Megan 2.0 parece que Amelia baja deliberadamente su propio IQ para resultar más atractiva a su víctima. Pero en realidad esta decisión la están tomando los hombres que la controlan. En la película La Acompañante, un fembot descubre que su novio le está bajando la IQ deliberadamente para ser más manipulable y más agradable para él. Es exactamente el mismo concepto. Es divertido ver cómo una película woke misándrica le lanza guiños a otra película woke misándrica. ¿Qué cosas? ¿Cómo se retroalimentan las películas woke entre sí? Antes de pasar al último punto realmente escabroso, el tratamiento de los hombres, voy a tocar lo que sería el último tema menor en propaganda. Como veréis en un momento, toda figura masculina es denigrada en Megan 2.0. ¿Toda? Realmente no. Hay una excepción que supera en cobardía el tratamiento dado a los musulmanes. Los comunistas chinos. Los grandes empresarios chinos, muy a diferencia de sus homólogos estadounidenses, son representados de forma digna, sin ningún tipo de crítica literal o velada hacia el comunismo. Hasta Ling, el embajador de este régimen genocida y trilero, que aquí es interpretado por Gary Young, es mostrado de una forma digna, y su defunción a manos de Amelia solo es fruto de las tribulaciones de fuerzas estadounidenses, aunque sean de los malos.
La cultura woke es un claro disruptor de cualquier sociedad democrática para terminar implantando un comunismo 3.0, que es una versión mejorada del 2.0, que es el que impera en China, y con mejorada no me refiero precisamente a que sea una versión más amigable. El caos que va a causar la cultura woke va a ser sustituido por comunismo 3.0. De eso va la agenda. Ahora vamos por el último plato fuerte, los hombres. El patriarcado. Por un lado tenemos a Jemaine Clement como Alton Appleton, un malvado machirulo heteropatriarcal que va en silla de ruedas y nos da a entender sin disimulo alguno que quiere el trabajo con exoesqueletos de Gemma para que su gran y fálica empresa, o sea, él, se lleven todo el mérito, porque todo el mundo sabe que los grandes genios inventores, gurús, políticos o empresarios que han logrado su fama es a costa de robarle las ideas a un montón de mujeres. Estoy seguro que a la Capilla Sixtina se le ocurrió a alguna pobre mujer que por razón patriarcado quedó sepultada en la historia. En el otro lado tenemos a Aristótle Attari como Christian. Lo gracioso es que este actor de ascendencia árabe aquí hace de un personaje que juega a ser un estereotipo de Latinx. Totalmente deconstruida para terminar exhibiéndose como líder radical y sediento de poder, que aunque parece pretender ser lo contrario ideológicamente al capitalismo desvergonzado de Appleton, acaba siendo alguien que coincide con el otro villano en su obsesión por apoderarse del talento de Gemma y anularla, a tal punto que sea su esclava una muñeca en vida. El hombre responsable de esta película, Gerard Johnston, es claro en su misandría. Todo hombre ambicioso es un enemigo mortal de la mujer talentosa. Da igual que sea evidente que lo es o que parezca un aliade. En medio de todos estos hombres hay un montón de figuras masculinas negativas como agentes del FBI que son más un estorbo o una amenaza que una ayuda, o el propio empleado de Gemma, Cole, que no duda en traicionar a Gemma cuando Appleton intenta absorber su empresa. Mientras que las mujeres masculinizadas Gary Stu se mantienen firmes y unidas gracias a la poderosa y totalmente realista sororidad entre hermanas. El personaje de Brian Jordan Álvarez, en su lamentable papel de Cole, es el único que acaba redimiéndose y siendo útil para las mujeres, porque acepta su absoluta autoridad, pero hay que vigilarlo por si traiciona. Una cosa divertida sobre este personaje es que luego el personaje de la negra sabelotodo Tess reconoce que la idea de aparearse con Cole es absolutamente repugnante. Ahí sí que están dando un mensaje auténtico sobre la aliada y su relación con las mujeres. Para concluir, esta película solo contempla dos tipos de hombres, malo o sometido a la mujer que lo encauza para el bien a pesar de su naturaleza malvada y traicionera. Literalmente es el machismo más rancio puesto del revés. Por algo entre los papeles altamente tóxicos de hombres no hay un solo negro. No olvidemos que esta es una película ultra woke. Todas estas políticas woke que he mencionado han llevado a la más absoluta ruina a Megan 2.0, desperdiciándose buenas ideas y asesinando una franquicia en su segunda película. Ni los efectos prácticos o varias decisiones estéticas interesantes pueden salvar este título. Lástima porque referencias a otros títulos como El coche fantástico, Apretad el toto, guapis. la ginoide futura de la película de cine mudo Metrópolis, a Daft Punk, Terminator, la película Robots Asesinos Mazinger Z y varios homenajes más, aunque estéticamente atractivos, son homenajes vacíos hechos a golpe de documentarse en Wikipedia sobre robots famosos y clásicos de ciencia ficción. De entre los homenajes solo salvo un diálogo entre Megan y Amelia, que es un guiño muy bueno a la conversación telefónica entre el T-800 y el T-1000 en Terminator 2, el día del juicio. Sobre el brutal fracaso que está teniendo Megan 2.0, la disidencia controlada y los wokes están culpando al concepto de volver a Megan una antiheroína o heroína, de que la cinta sea próxima al subgénero de superhéroes. Incluso James Wan dijo que creían que Megan era como Superman y que podían hacer cualquier cosa con ella. Pero Megan no es como Superman, y no hay franquicia de superhéroes que pueda resistir la destrucción que conlleva el exceso de propaganda woke. Ni siquiera el mismísimo Superman. Y eso es algo que me temo que veremos muy pronto.